La ópera lo reúne todo. Entonces, ¿qué significa para mí? Todo. Que es esto lo que me va a sostener hasta el final de mis días. Los inicios en el canto, bueno, yo pudiese tomarlos desde pequeña, tal vez cuando escuchaba a mi madre cantar. Entonces ella dice que mi hermana y yo, éramos las primeras que nacimos, Erika y yo, nos gustaba escucharla y le hacíamos voces. Entonces fue natural, diría yo, ¿no? El gusto en general por las artes. Entonces yo estaba muy confundida hacia dónde ir, ¿no? Pero después escogí ir a un instituto privado que se llamaba la Escuela de Publicidad. Y en esos momentos ahí conocí a una gran amiga, Aida Chávez, quien cantaba en un coro de Santa Teresa y La Salle. Y ella sabía que a mí me gustaba la música. Y entonces fue ahí cuando llegué a ese coro y escuché esa música maravillosa, spiritual, esa música barroca, renacentista. Y entonces el director del coro, que se llama Fernando Farizo, hizo una prueba. Me dijo, ¿por qué no cantas tú que vienes con tu amiga, ¿no? ¿Por qué no cantas un poco? Entonces dice que le gustó mucho mi voz y me integró al coro. Y después me convertí en solista de ese coro también. Ahí conocí a un chico, Carlos Traverso, quien después con el tiempo se transformó en uno de los más grandes directores del coro de Concepción. Me dijo, ¿sabes, Verónica? Tú eres joven, necesitas dinero, están buscando chicas para la zarzuela en el Teatro Cariola. Y decía, ¿pero qué es zarzuela? Decía yo, ¿no? Como todos teníamos en la familia esta habilidad de imitar, para mí fue fácil imitar el sonsonete español y con las zetas y eso, y con los mantones de Manila. Nos gustaba, digamos, y así fue como aprendí, en las tablas, estando con los verdaderos artistas en el Teatro Cariola. De allí, la misma persona que cortaba los boletos, ponía los papeles celofanes para poner luces de colores, ponía carbón en el teatro, dice que apareció un periódico, en Mercurio, que necesitaban sopranos para el coro del Teatro Municipal. Y entonces me dice, anda y audiciona y canta zarzuela. Es que yo no sé ópera, yo no sé ópera, no importa. Anda porque tú tienes habilidad. Y me escuchó Jorge Klastornik, el director, que todavía es el director titular del coro del Teatro Municipal. Me dijo que él quería que yo fuera parte del coro del Teatro Municipal. Así fue mis comienzos. Entonces allí un pianista me dijo, Verónica, tú tienes que aprender algunas áreas de ópera para audicionar a la directiva del teatro. Y entonces me pasaron un cassette con diferentes áreas y ahí aprendí una que me gustó inmediatamente y la tomé rápidamente, porque todo lo aprendía de oído, porque hasta entonces y por muchos años no tuve educación musical. Entonces aprendí un área que no era para mi edad, era Aida, de Verdi, y la audicioné en el escenario del Teatro Municipal. Y ahí fue cuando me llamó el director del teatro, en ese entonces era Andrés Rodríguez Pérez, y me dijo, Verónica, yo sé que usted no ha estudiado música ni canto, pero me voy a arriesgar, quiero que haga el comprimario y que cante nada más y nada menos que con Renata Scotto, Giacomo Maragall, etc. Renata Scotto ha sido una de las más grandes intérpretes, cantantes del mundo, pero yo no lo sabía.
hasta que comenzaron los ensayos. Y también, de nuevo, asombro, no podía creer esta artista tan maravillosa y que se fijó en mí. Entonces la maestra Renata dijo, entre el estudio de la Scala de Milán o Juilliard School. Entonces decidió que lo mejor era Juilliard School. Y así fue como viajé, me prestó su departamento, audicioné y me tomaron en Juilliard a pesar de yo no saber música, no saber inglés, pero tenía habilidad. Entonces yo estaba ahí sin entender lo que hablaban, sin entender la música todavía, ¿no? Entonces ese proceso fue muy difícil, donde también participé en masterclass, por ejemplo. Vino Pavarotti, Luciano Pavarotti, a hacer un masterclass a Juilliard. Y entonces yo fui escogida de entre algunos de cantar en ese masterclass, que era abierto al público. Y entonces él me escogió para participar de semifinalista en su concurso que se daba en Filadelfia. Y ese proceso también fue muy interesante. Gané el concurso y muchos otros también. Ahí conocí a Roberto Alaña, por ejemplo, uno de los grandes intérpretes de ópera del siglo pasado y de este siglo. Y también después participé en el concurso del Metropolitan Opera House y también canté, también gané ese concurso, que fueron como hitos, ¿no? Y en esos momentos fue cuando los managers buscan a gente joven que está comenzando a salir. Bueno, a través de estos dos concursos yo conocí a mis managers, que eran Columbia Artists, eran Bruce Semsky y Alan Green. Entonces, tener un manager que te diga, Verónica, tú tienes que poner atención en cómo te vistes, Verónica esto, y eso a veces es difícil de aceptar. Por eso que uno como artista tiene que estar 5 veces más preparado de lo que se espera. Musicalmente, dicción en cada lengua, saber cómo respirar, movimientos, interpretación, cosas que a veces se olvidan, que son tan importantes como la técnica, como cantar bien. Para mí fue difícil manage esto con mis managers, porque ellos querían que yo hiciera los títulos que fueran más caros, por ejemplo, que fueran más populares, que yo, por ejemplo, que me hubiese gustado haber cantado más Mozart o más bel canto, que son repertorios más de agilidad, con menos demanda de carga de una línea grande, por ejemplo. Entonces, ahí puedes tú tener problemas. Pero creo que en mi caso fue la emocionalidad de un rol. Traviata lo comprendí perfecto. Fausto, aunque era una chica inocente, con cero experiencia opuesta a las mías, también la entendí. Entendí perfectamente a Butterfly, y yo siendo chilena y ella siendo una geisha japonesa. Pero el entendimiento musical y de sentimiento, absolutamente ningún problema. Lo que tú sí tienes que hacer es que, siendo veraz con tu instrumento, lo debes entrenar con mucho rigor para poder hacer esos roles. Bueno, compartimos escenario, por ejemplo, con Piero Capuccilli, con Montserrat Caballé, Victoria de Los Ángeles, Alfredo Kraus, Sherry Milnes, Juan Pons,
Eso es como algunos artistas, por ejemplo, pero también grandes cinema directors como Franco Sefirelli, como Hiroshi Teshigahara, Bob Wilson, Herbert Ross, Werner Herzog. Entonces, todas estas oportunidades para mí eran como únicas. Siempre me acercaba a preguntar todo detalle de cómo ellos veían la ópera, de cómo ellos veían el personaje. Discutíamos a veces, por ejemplo, con Franco Zeffirelli, que yo hice muchas óperas de él en el Met, Traviata, Bohème, Turandot, Carmen, bueno, etcétera, muchísimas. El primer Pagliacci que hizo, pero también hice el último Pagliacci que él hizo, la última producción. Y entonces hablábamos y esas conversaciones que uno tiene con esas personas que son mayores que uno. Entonces fui aprendiendo muchos de ellos que yo incorporo, que son parte mías también, porque en ese sentido lo aproveché a concho. Cuando ustedes se encuentren jóvenes artistas con otros artistas que tienen más experiencia, más vida que ustedes, acérquense a ellos, porque ahí están las fuentes de aprendizaje. No solamente en saber cómo hacer una negra o una corchea, ¿no? Hay que saber interpretar lo que trató de escribir el compositor. Por ejemplo, si yo hablo con Renata Scotto, con Plácido Domingo, con José Carreras, ellos a la vez tuvieron maestros y guías que trabajaron con Puccini y con Verdi. Y heredar eso en pocas generaciones es maravilloso. No se aprende en los libros, no se aprende, se aprende hablando, socializando, teniendo clases con esas personas. Y de eso estoy súper agradecida, bueno, inmensamente agradecida. Nosotros abrimos la academia hace más de 10 años, ¿ya? Esto con el espíritu también de contestar preguntas, de formar a cantantes, de ser un puente, de conectar a otros cantantes y transmitir lo que uno ha aprendido. Ha sido un trabajo muy difícil y muy hermoso también. Tenemos una gran comunidad de 4 a 84 años. El canto lo puede hacer cualquiera, no solamente canto lírico. Tenemos mucha gente que canta rock, boleros, tango, teatro musical en inglés y en español. También tenemos clases de guitarra, de piano. Entonces, el canto, la música se comparte. Yo quisiera que la academia se potenciara y llegara a todas partes y llegara a toda esquina de Chile. Lo hemos hecho, tenemos alumnos que son de otros países, pero me gustaría empíricamente ir a otros lugares, que siempre hemos sido descentralizados nosotros. Eso me gustaría, que hubiese una apertura en todas las personas, que por favor no digan que es una cosa elitista, porque no lo es. Todos los artistas venimos de cunas humildes, en su mayoría. Este año ya son 40 años de carrera y entonces uno ve y se va volviendo más viejo. Y dice, qué ganas de que esto haya sucedido. Pero de nuevo, volvemos a que abrir la mente, abrir el corazón, a atreverse a hacer cosas. Porque sabes que también salva vidas. La música, el arte salva vidas. Puedes tener medicina, operaciones, qué sé yo, pero esto es inspiración, es un alimento del alma, es una fuerza que no se puede palpar, pero sí se siente. Entonces, eso es importante. Apuntemos también que necesitamos educación, comida, salud, pero necesitamos el arte, pero mucho más de lo que ustedes piensan.